de honor, que es María Eugenia Cervera de Castro. Muchas gracias otra vez por el trabajo que habéis hecho. Y ahora le voy a dar la palabra, que en este caso parece que la he cogido un poquito a contrapié, a Josefina Núñez, que ella hace un poco, dentro del jurado, hace un poco, sin ella quererlo, de presidenta del jurado, porque evidentemente tiene un gran bagaje literario, ¿no? Entonces ella va a hablar un poco en general sobre las obras que este año se han recibido y que ellos y ellas han tenido que leer y ver para que su fallo sea como ha sido justo, y ya lo veremos cuando lo vayan a hablar los premiados y premiadas. Josefina, por favor. Buenas tardes. En realidad he sido alumna de teatro de este municipio, desde los inicios. ¿Y tu niña? También. Bueno, pero tomo la palabra como si fuera eso, un miembro del jurado, y voy a poner sobre la mesa el sentir de jurado. En principio hemos estado cómodos, muy cómodos, porque lo tenemos todo hecho. Ana Ortiz ha estado ahí detrás, delante y en medio. Y ella pues ha favorecido mucho el trabajo de las reuniones, la logística, y nos hemos visto también a través de online, en fin, que tengo que agradecerle a Ana pues, esa facilidad, ¿no?, para los miembros del jurado. En general, nos hemos llevado una sorpresa este año. Ha sido magnífico, ha sido superior al de otros años. El contenido ha sido elevado y nos hemos asombrado de la calidad de todas las propuestas de obras de teatro que hemos recibido especialmente, ¿no? También los cuentos infantiles y juveniles. Ha sido maravilloso, y el despliegue como un abanico magnífico. Se nota que hay detrás de la escritura de las obras de teatro pues una reflexión, un compromiso social, a veces un conflicto interior por parte del autor o de la autora que lo ha escrito, otras veces el conflicto exterior, como os digo, otras veces reivindicativo, otras veces tiene un tono moral subyacente. O sea, que son obras no solamente en el contenido, sino también en la forma. Han sido presentadas de una forma muy recta y muy profesional. Eso es destacable. Cuando nos hemos reunido online lo hemos referido, ¿no? Qué bien leer de esta forma con este contenido, ¿no?, que nos han presentado las obras. La lectura del teatro, el teatro leído y más cuando se presenta en el escenario, siempre eleva, transforma a la persona que está abierta a recibir. La palabra en general siempre es así. La palabra te pone en contacto con otros mundos, te eleva y te transforma. Entre los criterios para decidir qué obra decidíamos, qué puntuación le dábamos y tal, han sido los siguientes, en términos generales, El primer criterio que hemos establecido ha sido que se pueda representar. Es decir, si lees una obra, en el caso de los microrelatos o microteatros, pues claro, tienes que visualizarla. Estás leyendo del principio al final y vas descubriendo cuál es el planteamiento, cuál es el conflicto o nudo y cómo termina. Eso es imprescindible en el análisis de un miembro de cualquier jurado, ¿no? Es decir, ¿se puede representar? Sí o no. A esto se le llama escenografía, claro. Otro elemento o puntuación se le ha dado al tipo de personajes que se presentaban en las obras. Si eran redondos, si había antagonistas, si eran opuestos, si estaban bien trabajados. Y eso se nota. Si tú previamente a establecer y desarrollar una obra, has trabajado previamente los personajes, cómo son, qué gustos tienen, cómo te imaginas tú que es su pasado, qué expectativas tiene de futuro, cómo es su presente, cuál es su voz interior. Eso luego
cuando interpelas en los diálogos del teatro, pues se ve que está trabajado o no está trabajado. Entonces es otro criterio que hemos tenido en cuenta, la formación, la solidez de los personajes. Evidentemente se han presentado, por ejemplo, un monólogo, era solo un personaje. Ahí está enriquecedor, tremendo. En otro ha sido varias voces las que se ponían encima del escenario, lo hemos tenido en cuenta también. Otro criterio ha estado el mensaje que se transmitía. Es ese lenguaje subliminal que hay cuando se realiza un texto, una obra de teatro, hay algo que no está de forma explícita, pero está implícita. Tú lees la obra de teatro y te vas dando cuenta cuáles son las intenciones del autor. Ese mensaje lo hemos tenido en cuenta. El valor literario, otro criterio. ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Cómo se expresan los personajes? Hay entonaciones, hay interrogaciones, hay conflictos, hay recursos literarios de comparación, de análisis, el más allá, pues también lo hemos tenido en cuenta, ese valor literario de cómo está escrita la obra, cómo es la forma, pues evidentemente también se valora cuando, sobre todo cuando se establecen comparaciones, es más fácil, de una obra con otra, porque el jurado lee una primera vez, pero hay una segunda vez, porque tienen más elementos de juicio y de valoración. Entonces, bueno, pues también se ha tenido en cuenta la topografía, si hay falta de ortografía, si faltan elementos ortográficos, etcétera, también lo hemos tenido en cuenta, pero en este caso no ha habido errores. Ya os digo que las obras escritas están, no sé, elevadas a niveles de escritura, de mucha profesionalidad. Y todos estos criterios, incluida la topografía, la hemos tenido en cuenta. Si ha sido algún aspecto ortográfico, pues bueno, lo hemos pasado, pero en términos generales sí que se ha valorado, ¿no? Es decir, hay que presentar las obras bien, repasadas y con los cánones estructurales de una obra de teatro, evidentemente. Entonces, bueno, pues esto en términos generales, incluido el tema, etcétera, han sido los criterios que hemos tenido en cuenta. Y ya os digo, bien llevados, cómodos, muy enriquecedores para los miembros del jurado, que lo hemos comentado, Miguel, Juan Emilio, Maru, en fin, ha sido un enriquecimiento incluso para nosotros, ¿no? Porque siempre hay elementos de admiración, es decir, ¿os habéis fijado en esto? ¿Le damos más valor a esto? Esto, fijaros qué contenido, en fin, una maravilla. Aquí tengo el resumen de todas las obras, con sus tonos, sus conflictos, y relativamente es difícil, sí, sería difícil seleccionar a uno si no fuera por el sumatorio de todos los criterios que hemos optado. Es decir, que como cada uno le damos un valor a cada uno de los criterios, es fácil, el que sume más, ese es el ganador. No hay subjetividad, sino objetividad en la puntuación. Entonces, bueno, estas son mis apreciaciones generales que pongo en boca de los compañeros derivada de los encuentros que hemos tenido. Así que, muchas gracias. Y ahora viene el momento más importante, que es la entrega de premios. Le voy a dar a la señora presidenta esto. Premio de cuentos infantiles de 10 a 13 años ha recaído en la obra El espejo mágico de la autora Eva Fernández Delgado, de 10 años,
entrega el diploma María Eugenia Fernández. ¿He puesto Fernández? No, he puesto Fernández, después de 40 años juntas. Ferrera de Castro, y entrega el premio Manuela Rojas. Eva, por favor. Para mí es un honor entregarte el diploma porque me gusta mucho tu obra, ya te he comentado antes que soy un poquito loca y quiero que me dé este telito a ver si me le quitan los miedos a los animales. Enhorabuena. Ya diría, ¿no? Bueno, pues sí, Eva va a subir aquí, ¿verdad? Porque sí, Eva va a subir ahí y creo que nos va a decir algo. Tú puedes leer una parte de tu cuento o puedes hablar de lo que has sentido al hacerlo o lo que tú quieras. Y además, yo te invitaría a eso que me has comentado antes, que te gustaría hacer. Yo lo diría también, Eva. Adelante. Lucas jugaba a un lago con su amiga María y su perro. Fueron hacia el parque donde estaban sus compañeros de clase. Jaime se acercó. «Lucas, tengo un regalito para ti», dijo con las manos juntas. «¿Sí? ¿Qué es?», Lucas preguntó sorprendido. Jaime abrió las manos y un saltamontes saltó hacia él. Sabía que su compañero le tenía miedo a los bichos. El niño gritó y salió corriendo, y al esconderse tras un tronco roto, de pronto se hundieron por un agujero gigante. Cayó dentro de una especie de caleidoscopio, lleno de colores, hasta aterrizar en un suelo blandito, como un castillo hinchable. Se levantó aturdido y comenzó a caminar por un sendero que se abría frente a él. A lo lejos vio una luz y decidió acercarse. Era la entrada de una cueva. Dentro, un hombre viejo con barba blanca y unas gafas pequeñas escribía rodeado de muchos libros. «¿Quién eres?», preguntó el viejo mirando hacia la puerta. «Hola, soy Lucas. Me he perdido». «¿No eres el niño que le tiene miedo a los bichos?». El hombre se giró y le ofreció una cajita plateada. «¿Qué es esto?». «Es un espejo antimiedo, para que te ayude a superarlos». «Gracias. ¿Y cómo salgo de aquí?». «Sigue el camino hasta llegar a la puerta sur». Lucas obedeció, pero las telarañas eran cada vez más densas. Sus piernas temblaban y el corazón le latía muy rápido. Una gruesa capa de hilo cubría una puerta. Retrocedió y tropezó con una piedra. Cayó al suelo y el espejo rodó unos metros. Una araña peluda pasó por delante, con la mano temblorosa. Lucas alcanzó el espejo y la abrió, apuntando hacia ella, pero no pasó nada y gritó: «¡No funciona!». Entonces le dio la vuelta y se le vio reflejado, lleno de valor. Inspiró hondo, lanzó la piedra, arrancó la tela y atravesó la puerta. Todo se volvió oscuro. Lucas escuchó como lo llamaba María, y algo húmedo rozaba su cara una y otra vez. Cuando abrió los ojos, vio a su amiga y a su perro. No había sido un sueño. En su mano aún seguía el espejo. Sí, quería comentar, antes que ella diga su deseo, quería comentar que las obras que se presentan, las obras que ganan son susceptibles de que la asociación las represente, las represente naturalmente en un teatro o donde quiera que sea. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las de este año, pero por favor comenta lo que tú querías, que es también para que siga con vida ese cuento que ella ha hecho. Pues que yo también dibujo, y pues el cuento este que he escrito, pues me gustaría ilustrarlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, yo creo que la Junta Directiva de la Asociación va a retomar ese deseo
Y bueno, pues ya lo hablaremos, porque si bien hemos pensado siempre en representarlo a nivel teatral, pues ¿por qué no también el hacerlo en papel? Tenemos que pensarlo. Yo creo que es muy buena idea, Eva. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, pues vamos con el segundo. Premio de cuentos infantiles de 14 a 17 años ha recaído en la obra Entre la vida y la muerte, de la autora Laura Sánchez Quirós, de 17 años. Entrega el diploma Juan Emilio Ríos y entrega el premio Manuela Rojas. Por favor, Laura. Los tres. Aquí tienes tu premio. Enhorabuena. Me ha sorprendido muchísimo que a los 17 años se tenga tanta madurez para hablar de un tema tan delicado como es entre la vida y la muerte, que nos ha dejado también impresionados por Sí. Bueno, una punta mientras ella se sienta y se prepara. El año pasado ganó una alumna que está aquí precisamente del Cursal, y ella también es del Cursal. Es decir que y me parece que hay que la profesora de literatura o de lengua del Cursal está por aquí. ¿Se puede poner de pie, por favor? ¿Puede señalarse? Está acompañándola y bueno, venía yo. Pues nada, muchas gracias por la labor que hacéis. Claro que sí. Bueno, hola a todos. Perdona por mis nervios, es que es la primera vez que hablo en público. Bueno, voy a leer mi cuento para que tengáis un contexto de por qué Entre la vida y la muerte. Y bueno, voy a empezar a leerlo. Llovía a mares. Salí de casa dando un portazo que debió despertar a medio barrio, pero me daba igual. No aguantaba ni un segundo más de gritos, de silencios cortantes y de esa sensación de que todo lo que hacía estaba mal. Crucé la calle sin mirar, con los cascos puestos y la cabeza en otra parte. Solo quería aire, dejar de sentir ese nudo en el pecho que llevaba arrastrando meses. Y de repente las luces. Un frenazo que chirrió muchísimo y un golpe en seco que me dejó sin aire. Luego el silencio más absoluto que he sentido nunca. Cuando volví a ser consciente de algo, ya no estaba en el asfalto. No sentía frío, ni el peso de la mochila, ni siquiera el dolor del golpe. Estaba en un sitio rarísimo, como una habitación gigante llena de una niebla blanca que no me dejaba ver el suelo. Delante de mí había una puerta de madera normal, de las de siempre. Detrás escuchaba como un eco lejano, como si estuviera en un hospital, pero a kilómetros de distancia. No se nos puede ir, hoy decía la enfermera. Intenté moverme y para mi sorpresa no me costó nada. Me acerqué a la puerta y justo cuando iba a tocar el pomo, una voz tranquila soltó a mis espaldas. Si cruzas, eliges. Me giré rápido, pero allí no había ni Dios. ¿Elegir qué? Pregunté con el corazón a mí. Seguir o dejar todo aquí. De repente, la niebla empezó a proyectar cosas, como si fueran recuerdos de mi vida, pero que estaban pasando ahora. Vi a mis padres llorando en una sala de espera blanca, destrozados. Vi a mi hermano pequeño caminando de un lado a otro, súper nervioso, mirando a mis padres cada 2 segundos. Vi mi cuarto tal y como lo dejé, la cama sin hacer, los apuntes por el suelo y la luz del fleso encendida. Se me puso un nudo en la garganta. Si vuelvo,
todo va a seguir siendo una porquería, dije casi sin voz. Los exámenes, las broncas en casa, el no sentirme suficiente para nadie. Sí, respondió la voz, pero hay cosas que solo pasan si te quedas. Las imágenes cambiaron, me vi riendo con mis amigos, me vi aprobando por fin esa asignatura que se me resistía, me vi dándome un abrazo de verdad a mi madre después de hablar las cosas en serio. Miré la puerta otra vez, y se me quedó aquí. ¿Y si me quedo aquí?, pregunté. La niebla se puso más espesa y los ruidos del hospital desaparecieron. Entonces se acaba el ruido, no más miedo, no más agobio, pero tampoco más segundas oportunidades. Por un momento me pareció el plan perfecto, descansar de todo y no tener que enfrentar el lunes. Pero entonces me acordé de tonterías, de las pisadas de los viernes, de las canciones que todavía no he escuchado de los 80, que me encantaba descubrir, y de las ganas que tengo de ver qué pasa después de salir de bachillerato. La vida a veces es un desastre, sí, pero es que si no estás, te pierdes lo bueno que está por venir. Respiré hondo, agarré el pomo con fuerza y empujé la puerta. Lo primero que sentí fue un dolor increíble en todo el cuerpo. Luego el pitido de las máquinas, súper fuerte. «¡Ha reaccionado!», gritó alguien. Abrí los ojos poco a poco. La luz del hospital me quemaba, pero ahí estaba mi madre, dándome la mano con los ojos hinchados de llorar. «Aquí estoy, cariño», susurró. No recordaba bien lo de la niebla ni la puerta, pero sentí algo distinto en el pecho. No es que mis problemas se hubieran solucionado por arte de magia, pero bueno, había decidido quedarme y esta vez no iba a salir corriendo. Muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Cuidado con los cables. Te emociona un poquillo, ¿no? Bueno, pues vamos al siguiente premio de microteatro, que ha recaído en la obra Hágame una oferta, del autor Pedro García Ruiz. Entrega el diploma Josefina Núñez y el premio Manuela Rojas. Pedro, por favor. Enhorabuena. Bueno, pues mientras la presidenta y Pedro suben, os quiero comentar una cosa. Como yo soy la coordinadora del concurso, el jurado no se entera de quién es cada autor hasta que no han dado el fallo. O sea, tenemos la reunión y, en fin, una vez que terminan, pues ya les digo quiénes son. Pues Eva, una niña de calle, para acá, para allá, y Pedro García Ruiz. Y María Eugenia, que lo conoce porque pertenece a la asociación desde hace poco tiempo, me dice: ¿quién es Pedro? Dice: no sé quién es Pedro García. Y es porque se le conoce por Pedro Gru. Es decir, que la verdad es que es un concurso, bueno, como ha dicho antes, completamente limpio, y que, repito, no se entera el jurado de quién es hasta que ya está en los papeles el fallo. Pedro, por favor. Buenas tardes, lo primero. Bueno, yo después de las palabras de Josefina sobre los criterios de valoración de las obras, no sé qué decir, de verdad, porque ya me ha dejado. Agradecer a la asociación el concurso y al jurado que haya elegido mi obra como ganadora, y un poquito de envidia de ver a las otras dos ganadoras con 10 y 17 años escribir cosas como las que, perdón, es que tengo la voz hoy, como las que escribí. Cuando me comentó Ana lo del premio, me dijo que podía, bueno, leer un trocito de la obra o hablar de ella.
esta es una obra más larga y yo creo que una obra de teatro, si no la vas a leer entera, pierde un poco el contexto. Entonces, prefiero hablar un poco de las motivaciones que me han llevado a mí a escribir la obra esta, ¿vale? Yo quería hablar sobre la soledad, porque hace no mucho tiempo leí un libro, se llama Mapa de Soledades, de Juan Gómez Bárcena, y me impactó bastante, y quería hablar sobre ese tema. Entonces, creo que la mayoría de las personas, cuando pensamos en personas solas, en nuestro imaginario siempre está la persona mayor, sola en casa. Ese sería como el arquetipo de la soledad, ¿no? Y resulta que yo hace también algún tiempo vi en una, creo que fue una película, en una serie de televisión, un señor que se dedicaba, que era teleoperador de, no sé, de cualquier empresa de teléfonos, de televisión. Y también cuando pensamos en ese tipo de personas, pensamos en un señor en una sala grande, con mucha gente hablando. Pero esta imagen que yo vi era un señor solo en su casa, en pijama, con un ordenador con conexión a internet y un montón de papeles sobre los clientes a los que tenían que llamar. Y aquella imagen como que me dejó un poco, me hizo pensar en soledad, ¿no? Y ahí tengo a los dos personajes de la obra y ahora digo, bueno, ¿cómo puedo yo relacionar? Y además relacionar de una manera, porque la obra son todo llamadas telefónicas, nunca hay contacto entre estas dos personas. ¿Cómo puedo yo crear una historia y relacionar a estas dos soledades diferentes que yo me he encontrado, ¿no? Y esa es, digamos, el inicio de la trama de la obra. Y vamos, tampoco puedo leer mucho más y tampoco puedo hablar mucho más porque entonces destripo la obra, pero ya que hemos dejado caer por ahí eso de poder representarlo, bueno, pues yo me apunto ahí a esa idea, y si algún día llega ese momento, pues nada, espero que estéis por ahí también para poder ver cómo empieza y cómo termina la historia. Así que nada, muchas gracias otra vez y ya está. Muy bien, gracias. Bueno, yo he comentado antes que el año pasado pues ganó el premio otra niña del Cursal. Entonces, la verdad es que ha tenido mucho eco esa obra y digamos que no se ha representado en un teatro, pero sí que se ha leído por varias personas en algunos actos. Y entonces yo le cedo la palabra a María Eugenia Cerrera de Castro para que explique qué va a hacer ahora con esa obra. Bueno, lo único que vamos a hacer es una lectura con muchísimo cariño por parte de 3 actores, en el que está Pedro Bru incluido, y la propia Jimena, que es la que escribió la obra, y bueno, ya veréis, es una maravilla. A mí me ha encantado y espero que os encante a vosotros también. Bueno, pues la autora es Jimena de Sousa. Jimena de Sousa. Adelante, por favor. Y Jota. Perdón. Mira para papel. ¿Estamos? Son las 7 de la mañana. Se siente la brisa de primavera y en un barrio de casas adosadas hay un chico con la mirada fija en la esquina de la calle, esperando que algo suceda. Llegando, le había llegado un mensaje tan solo 3 minutos antes. Cuando por fin ve una sonrisa deslumbrante girando la esquina, su rostro se ilumina. Es Iván, su novio. Deben tomar un bus para poder ir al instituto. Durante ese corto trayecto para llegar a la parada, Cristian no duda en agarrar la mano de Iván para sentir su calidez de buena mañana. Toman el bus y todas esas tonterías de las que hablan es el momento favorito de los dos al empezar el día. Y lo es porque al bajar del bus se sueltan la mano y ya no son pareja, son mejores amigos. Iván es un estereotipo de chico masculino. La sociedad jamás lo calificaría como gay. Al contrario de Cristian, que no es tan masculino y alguna que otra vez recibe comentarios del maricón, aunque él sea abiertamente bisexual y siempre recalque que no es lo mismo que ser gay. Toca la campana para dar paso al comienzo de las clases y se separan. Cristian solo espera con paciencia la hora del patio para volver a verlo.
Buenos días, Carla. Saluda a su compañera de mesa. Agradece que no sea alguno de sus compañeros. Se llevaba bien con ellos, pero sabe que no les hace gracia eso de que él sea bisexual. No lo comprende. Buenos días. Devuelve el saludo, aunque ella no se llame Carla. Se llama Eugene. Solo la llaman Carla porque su nombre es muy difícil de pronunciar. Y mientras Christian piensa que no hay nada peor que estar en una relación secreta, Eugene piensa lo mismo de su situación. Ella no tiene 15 como los demás, tiene 16, porque cuando llegó a España repitió un curso. Y sus padres ya la están presionando para que empiece a trabajar en el bazar familiar. Sus padres nunca le han preguntado si es lo que quiere, es lo que esperan. Por la tarde, Eugene va a su cafetería de confianza para mentalizarse de cómo decirle a sus padres ese mismo día que quiere continuar estudiando para ir a hacer la carrera de cine en Madrid. Siente que con esas simples palabras les va a deshonrar. Al menos, allí es animada por la única persona que sí intenta pronunciar su nombre. No le sale perfecto, le sale bastante mal en realidad. Emilio siempre intenta todo. Intentó aprender francés. Entendió que tal vez los idiomas no son los suyos. Intentó ser músico. No tenía la suficiente devoción por ello. E intentó formar una familia. Lo consiguió, con una mujer que ama y una niña en la que piensa cada día, pero la economía de su país le complicó las cosas. Por eso trabaja en esa cafetería comercial, poniendo cumbia sin que su jefe se dé cuenta para sentir que sigue en su país natal. A veces se estresa porque le fastidia tener una carrera de gastronomía la cual hasta el momento le ha sido inútil. Intenta convalidar sus estudios en España, sin embargo el proceso jurídico se le hace eterno. De todas formas se recompone y recuerda su objetivo, poder traer a su familia. Intenta seguir pensando en positivo para que esto no se vuelva una cosa más que solo intento. Quiere conseguirlo, sabe que va a lograr. Como resultado de su actitud alegre, atiende a cada cliente dando lo mejor de sí. Y entre los clientes está una anciana que se pasa por allí un rato cada tarde, muchas veces sin comprar nada a pesar de que eso no está permitido. Y así fue. Termina una de las tantas historias que le contaba Emilio, el único que no se cansaba de escuchar. Cuando esto era Pepe, que en paz descanse, pues yo me mantenía vivaz. Vaya, su marido era todo un don Juan, bromea Emilio dándole unas palmadas en la espalda a modo de cariño. Deme un momentico, señora Manola. Se disculpa al ver cómo entran unos clientes al comercio. Desde la pequeña distancia, Manola observa cómo su camarero de confianza, al cual ve casi como un ser querido, chapurrea inglés para poder hacer su trabajo. Sus arrugas se marcan. Ella no entiende lo que dicen. Su único idioma es el español. En su época no era necesario saber más. Ve que la pequeña situación puede ir a largo y se despide para dar una pequeña vuelta antes de volver a su casa. Da lentos pasos en contraste al resto, que van a prisa. A los maleducados les llega a molestar su tranquilidad y le empujan sin remordimientos. Tal vez alguna vez ella fue uno de esos maleducados y ni siquiera se dio cuenta. Tal vez tú también has sido uno. Las calles son las mismas que cuando era una renacuaja, pero todo se siente tan diferente porque la peluquería de Paqui cerró. Ahora hay una tienda de cigarrillos electrónicos. Y el bar, donde le encantaba comer los sábados, de repente dice que la cocina cierra a la 1. Se ha adaptado a horarios más propios del norte de Europa. Su querido vecindario, donde antes se quejaba de Mari y Lola, ahora eran muy cotillas y nadie se podía librar de ser el centro de sus cotilleos alguna vez. Siente nostalgia de ellas porque ni siquiera conoce a su vecino de al lado, ni el del frente o del otro lado. Casi todo son Airbnb. Puede tener esas charlas triviales de vecinos, ya sea por el poco tiempo de su estancia o la barrera del idioma. Se arrepiente de no haber tenido hijos. Ahora no tiene a nadie quien dejar su casa cuando ella deba de partir de este mundo. Y lamentablemente su casa, con la bonita ubicación cerca del centro,
se volverá 4 paredes simplonas que nunca podrán formar un hogar, porque nunca habrá gente fija en su interior. O al menos eso es lo que piensa Manola la mayoría de las veces. A ver si miramos por dónde vamos, grita la anciana cuando uno de esos maleducados le tira el bastón. Normalmente no les dice nada, ya ha perdido mucho tiempo de su vida discutiendo. Solo que esta vez esos pensamientos desagradables que han aparecido al ver a Emilio chapurreando inglés con un turista que le ha dejado una sensación extraña por todo el cuerpo. Aún con eso, se lleva una grata sorpresa al ver a un niño, que no pasa de los 13 años, agachado recogiendo su bastón. El menor se disculpa del corazón, pero la más mayor nota su pulso acelerado, demasiado acelerado para un crío. Parece ser que él no es un maleducado. El niño se disculpa una última vez antes de volver a poner rumbo lo antes posible. Quita la cadena de su bici atada a un poste para pedalear lo más rápido que puede hasta casi la otra punta de la ciudad. Escucha nada más entrar a casa. Su madre le está pidiendo ayuda. A su madre le cuesta el español. Desde que él sí consiguió aprender, se ha vuelto su mano derecha. Como buen hijo, ayuda siempre que puede. Al resolver la duda de su madre, sube a su cuarto para comenzar la tanda de deberes que no había podido empezar. Ese día le había tocado ir a recoger a sus hermanos menores después de las clases y hacerles la comida. También debió llevarles a sus clases particulares y hacer algunos recados que le habían pedido sus padres. Esta era su rutina casi siempre. De lunes a domingo no había variaciones en saber que debía equilibrar sus estudios con la ayuda que puede ofrecer en casa. Vive todo con tanta prisa por las circunstancias que le han tocado que ni siquiera he podido decirte su nombre. Aina. Pero en verdad, entre todos los nombres que he dicho, ¿realmente te importa alguno? Alguna de estas cortas historias puede ser una realidad para más de uno. Seguramente, cuando te has molestado con alguien que no conoces, ni siquiera te has parado a pensar si esta es una de sus realidades, si tiene sus propios problemas para actuar como actuó en ese instante. Eres protagonista de una de las miles de historias que no he contado, pero no de todas ellas. Sé empático por aquellas historias que desconoces. El cuento como tal sería ese. Se me olvida decir el nombre al principio, que son 5 nombres que me les comen. Y hay una cosa que justamente, si algunos habéis estado en la jornada cultural que hizo Ana hace poco también, seguramente me habéis escuchado decir esto ya. Pero justamente ahora, en este mundo que están pasando tantas cosas a la vez y es muy complicado estar al día, o incluso prefieres no estar al día de ello porque es un agobio constante de información, me gustaría recordaros a todos los presentes que mantengáis vuestra empatía. Porque últimamente se nos trata de individualizar, de decir que tú eres mejor que nadie, que tú tienes que ir a por más, que no mires por el de al lado, porque eres tú, es tu situación, son tus derechos, y más que derechos, privilegios. Y dado estas situaciones, dado que los más poderosos quieren tenernos a todos separados, porque un pueblo unido nunca llega, porque un pueblo separado nunca llega a ningún lado, tenéis que utilizar la herramienta más poderosa que tenéis, la empatía. Saber ponerse en el lugar del otro, saber entender la situación de que no el que es tu vecino, sino el que está en la otra punta del mundo, y aún así verle y decir, yo siento lo que está sintiendo él, porque a mí mañana me puede pasar. Y con estas palabras termino. Muchas gracias. Nuestra repulsa a la guerra en general y a esta en particular. Yo iba a leer otra compañera, pero no, el de Miguel Hernández, y dice así: triste guerra si no es amor la empresa, tristes, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres Maru, disculpa. no mueren de amor. Maru, disculpa.
Claro, disculpa, es que es tan importante que te hemos parado porque... No se te oye. Es que no se escucha. Ay, Sí, pues. Bueno, el mensaje está dado, ¿no? no, adelante. Adelante. Por favor. Bueno, vale. Venga, De honor la que me ha dicho. merece la pena. Triste guerra si no es amor la empresa. Triste, triste. Tristes palabras. Tristes armas si no son las palabras. Triste, muy triste. Tristes hombres si no mueren de amores. Triste, triste. Miguel Hernández. Bueno, pues el acto ya está terminado. Muchas gracias a todos y antes de nada pues le cedo la palabra a la presidenta sin que me dejéis que nuevamente desde la gracia a doña Pilar. Le he preguntado si se iba a quedar porque muchas veces van y vienen y dijo que sí, que hoy iba a estar con nosotros todo el tiempo y como dijo antes ella un poquito relajada. Y ya, muchas gracias doña Pilar y termina Manuela. Bueno, pues poco que añadir. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Felicidades a nuestros premiados, que sigáis vuestra vocación literaria y por nuestra parte porque seguiremos con nuestro compromiso con la cultura. Y con esto pues damos por finalizado el acto y ¿qué? Una foto. Ah, sí, y ahora nos hacemos una foto de familia como se dice, todos los premiados y los jurados, doña Pilar y aquí la parte de la asociación, que como se dice en los premios de Asturias, pues empezamos a preparar ya el cuarto concurso. Por favor, jurado, seguid con nosotros. Muchas gracias. Y este año lo ha ganado.